Hola manada de lobos, hace tiempo que quería hacer este video, bastante tiempo, pero era muy complicado porque hay mucha data errónea, mucha data errónea. Tuve que desechar un montón de películas, de cosas, y después también pensaba, si esto se trata solo de películas, ¿qué sentido tiene? Entonces vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a hablar de algo que posiblemente proteja a los lobos o no, o quizás se los devore. Entonces, los lobos tenemos que estar alerta ante este tipo de entidades sobrenaturales. Más de una entidad come cabezas. Vamos a hablar de Wendigo. Y primero vamos a arrancar con un fragmento del relato, del increíble y fantástico relato de Algernon Blackwood llamado El Wendigo. Aquel año se organizaron numerosas partidas de caza, pero apenas si se llegó a descubrir rastro alguno. Los alces parecían excepcionalmente tímidos aquella temporada y los chasqueados Nemrods regresaron al seno de sus respectivas familias formulando las mejores excusas que se les ocurrieron. El Dr. Cathcart, como otros muchos, regresó sin un solo trofeo, pero trajo en cambio el recuerdo de una experiencia que, según confiesa, vale por todos los alces cazados en su vida. Y es que Cathcart, de Aberdeen, aparte de los alces, estaba interesado en otras cosas, entre ellas en las extravagancias de la mente humana. Sin embargo, esta singular historia no figura en su libro La alucinación colectiva por la sencilla razón de que, así lo confesó una vez a un colega suyo, vivió los hechos demasiado de cerca para poder opinar con entera objetividad. Además de él y de su guía Hank Davis, iban el joven Simpson, su sobrino, que era estudiante de teología, y visitaba por primera vez los apartados bosques del Canadá, y el guía de este, Défago. Joseph Défago era un franco-canadiense que había huido de su originaria provincia de Quebec años antes y había conseguido trabajo en Rat Portage, cuando el Canadian Pacific Railway estaba en construcción. Era un hombre que, además de sus incomparables conocimientos sobre bosques y monte bajo, sabía cantar viejas canciones de viajeros y narrar emocionantes historias de caza. Por otra parte, era profundamente sensible al encanto singular que posee la naturaleza salvaje y solitaria de ciertos parajes, y sentía por esa soledad una especie de pasión romántica que rayaba en lo obsesivo. La vida de los bosques le fascinaba. De ahí, sin duda, la certera perspicacia con que era capaz de desentrañar sus misterios. Fue Hank quien lo escogió para esta expedición. Hank lo conocía ya y tenía plena confianza en él, y él le correspondía del mismo modo, como buen compadre. Tenía un vocabulario salpicado de juramentos pintorescos, aunque totalmente carente de significado, y la conversación entre los dos fornidos cazadores a menudo subía de tono. Hank trataba de paliar estas riades abruptos por respeto a su viejo patrón de caza, el Dr. Cathcart, a quien llamaba Doc según la costumbre del país, y también porque sabía que el joven Simpson era ya medio cura. Con todo, Défago tenía un defecto y solo uno, a juicio suyo, y era que, como franco-canadiense, daba muestras de lo que Hank definía como un maldito carácter. Esto significaba, al parecer, que a veces se comportaba como genuino tipo latino y tenía arrebatos de sordo mal humor en los que nadie en el mundo era capaz de sacarle una palabra. Hay que decir que Défago era imaginativo y melancólico, y por lo general las estancias demasiado largas en la civilización parecían originarle esos accesos, ya que le bastaban unos pocos días en despoblado para curarse por completo. Estos eran, pues, los 4 expedicionarios que se encontraban en el campamento durante la última semana del mes de octubre de aquel año de alces tímidos, en la región de selvática espesura que se extiende, abandonada y solitaria, al norte de Rat Portage. También estaba Punk, un cocinero indio que siempre había acompañado al Dr. Cathcart y a Hank en sus cacerías de años anteriores. Su trabajo consistía únicamente en permanecer en el campamento, pescar y preparar las tajadas de carne de venado y el café. Iba vestido con las ropas usadas que le daban sus amos y, aparte, su cabello negro y espeso y su tez oscura, con aquella indumentaria de ciudad, se parecía tanto un piel roja como un blanco disfrazado de negro a un africano auténtico. A pesar de eso, Punk poseía aún los instintos de su raza moribunda, su silencio reservado y su gran resistencia, y también sus supersticiones.
El grupo, sentado alrededor del fuego, se sentía desanimado aquella noche porque había pasado una semana sin descubrir un solo rastro de alce. Défago había cantado su canción y había comenzado uno de sus relatos, pero Hank, de mal humor, le recordaba tan a menudo que "lo estás contando mal, no fue así", que el francés se hundió finalmente en un hosco silencio del que nada probablemente podría sacarle ya. El doctor Cathcart y su sobrino estaban cansados, después del día agotador. Punk estuvo fregando los platos y rezongando para sus adentros bajo el sombrero de ramas, donde más tarde acabó por dormirse. Nadie se molestaba en reavivar el fuego que lentamente se consumía. Allá arriba las estrellas brillaban en un cielo completamente invernal y hacía tan poco viento que comenzaba ya solapadamente a helarse las orillas del lago que se extendía a sus espaldas. El silencio de la inmensidad del bosque se desplegaba en torno para envolverlos. De pronto lo quebró inesperadamente la voz nasal de Hank. «Deberíamos intentarlo por otra zona, Doc», exclamó con energía mirando a su patrón. «Por aquí ya se ve que no tenemos maldita suerte». «Vale», dijo Cathcart, que era hombre de pocas palabras. «Buena idea». «Claro que es buena», continuó Hank con confianza. «¿Qué tal si, para variar, diésemos una batida hacia el oeste por el camino de Garden Lake? Aún no hemos explorado esa zona solitaria». «De acuerdo. Y tú, Défago, te llevas al señorito Simpson en la canoa, cruzas el remanso, pasas el lago de las 50 islas y haces un buen ojeo por la orilla sur. El año pasado estaba aquello lleno de alces y por lo que llevamos visto hasta ahora, puede que también lo estén ahora, nada más que para fastidiarnos». Défago, con los ojos clavados en el fuego, no dijo nada. Probablemente estaba ofendido aún por la interrupción de su relato. Se me seca la boca. No les voy a releer todo el relato. Les voy a leer las 4 o 5 primeras páginas y ustedes después lo buscan y lo siguen. «Por esa parte no se ha visto ningún alce este año. Me apuesto mi último $1», añadió Hank con énfasis. Miraba a su patrón con astucia. «Mejor sería recoger tienda y alejarnos un par de noches», concluyó como si el asunto estuviera definitivamente decidido. A Hank se le reconoció una gran competencia para organizar cacerías y era el encargado de esta expedición. Para todo el mundo estaba claro que Défago no aprobaba el plan, pero su silencio parecía dar a entender algo más que una simple desaprobación. Por su sensitivo rostro atezado cruzó una curiosa expresión, como un fugaz resplandor de llamas, que no pasó desapercibido para los 3 hombres que estaban allí. «Me parece que tiene miedo por alguna razón», comentaría Simpson más tarde, una vez solo su tío y él en la tienda que compartían. El doctor Cathcart no replicó inmediatamente, aunque pareció interesarse y tomar nota mentalmente de la observación. La expresión de Défago le había causado una pasajera inquietud, sin motivo aparente a la sazón. Pero Hank, como era natural, fue el primero en observarla y lo extraño fue que en lugar de irritarse o ponerse furioso por la falta de interés del otro, comenzara inmediatamente a gastarle bromas. «Me parece a mí que no hay ninguna razón especial para que vayamos allí este año», dijo, con cierta ironía en el tono. «Al menos no la razón que quieres dar a entender. El año pasado fue el incendio lo que contuvo a la gente. Este año me parece que la gente ya no quiere ir. Eso es todo». Su actitud trataba de ser alentadora. Joseph Défago alzó los ojos un momento y luego los bajó otra vez. Una ráfaga de viento se deslizó por el bosque avivando los rescoldos y levantando llamas pasajeras. El doctor Cathcart observó nuevamente el semblante del guía y tampoco esta vez le agradó su expresión. Le traicionaba su mirada. Por un instante vio en aquellos ojos el destello de un hombre verdaderamente asustado. Esto le inquietó más de lo que le habría gustado admitir. «¿Hay indios peligrosos en esa dirección?», preguntó con una sonrisa conciliadora, en tanto que Simpson, demasiado soñoliento para percatarse de estas sutilezas, se marchaba a la cama con un prodigioso bostezo. «Oh, pasa algo», añadió, cuando su sobrino ya no podía oírle. Hank le miró con menos franqueza que de costumbre. «Está asustado», exclamó, fingiendo buen humor. «Está asustado por algún cuento de hadas que le han contado. Eso es todo. Viejo?» Y le dio amistosamente en el pie que tenía más cerca del fuego. Défago alzó los ojos con rapidez, como si le hubieran interrumpido algún sueño, de un sueño que, sin embargo, no le había extraído de todo lo que pasaba a su alrededor. «¿Asustado? Ni hablar», contestó, con desafiadora animación. «No hay nada en el bosque que pueda asustar a Joseph Défago. Que no se te olvide». Y la natural energía con que habló hizo imposible saber si contaría toda la verdad o solo una parte. Hank se volvió hacia el doctor. Iba a añadir algo cuando se detuvo bruscamente y miró en torno.
Justo detrás de ellos, en la oscuridad, había sonado un ruido que les hizo estremecer a los tres. Era el viejo Punk, que había abandonado su yacija mientras hablaban y ahora estaba de pie un poco más allá del círculo de luz, escuchando lo que decían. Ahora no, Doc, susurró Hank haciendo un guiño. Más adelante, cuando no haya amores en las costas. Y poniéndose en pie de un salto, le dio al indio una manotada en la espalda y exclamó sonoramente: «Acércate al fuego, calienta un poco esa sucia piel colorada que tiene». Lo arrastró hacia el fuego y echó más leña. «Ha sido muy buena la comida que nos has preparado antes», continuó cordialmente, como si quisieran causar los pensamientos del hombre por otros derroteros. «Y no sería de cristianos dejarte ahí, de pie, enfriándote el pellejo mientras nosotros estamos aquí bien calentitos». Punk avanzó y se calentó los pies, sonriendo ante la verbosidad del otro, que comprendía solo a medias, pero no dijo nada. El doctor Cathcart, viendo que era imposible proseguir la conversación, siguió el ejemplo de su sobrino y se metió en la tienda, dejando a los tres hombres que siguieran fumando alrededor de las renovadas llamas del fuego. No es fácil desnudarse en una tienda pequeña sin despertar al compañero, y Cathcart, hombre duro y de sangre ardorosa, a pesar de sus 50 años, hizo al raso lo que Hank habría descrito como una temeridad. Mientras se desnudaba, observó que Punk había regresado a su yacija y que Hank y Defago seguían charlando junto al fuego. Era la típica escena convencional del oeste. El fuego de campamento iluminaba sus rostros con luces y sombras. Defago, con el sombrero echado y los mocasines, parecía representar el papel de malvado. Hank, con el rostro despejado y sin sombrero, encogiéndose de hombros con indiferencia, podía ser el héroe justo y desengañado, y el viejo Punk, escuchando, oculto en la oscuridad, proporcionaba la atmósfera de misterio. El doctor sonrió al darse cuenta de los detalles, pero al mismo tiempo sintió en su interior como si algo muy hondo, no sabía qué, le oprimiera un poco, como si un soplo casi imperceptible de advertencia hubiera rozado la superficie de su alma, desapareciendo antes de poderlo captar. Probablemente se veía la expresión asustada que había observado en los ojos de Defago. Y después viene el tema del Wendigo. O sea, aquí termina este fragmento para darles una idea de los climas en los que Blackwood describe con una gran calidad literaria, donde se desarrollan las historias del Wendigo. Por ejemplo, vamos a una noticia inquietante que sucedió en el siglo XIX. Swift Runner, esto es una noticia real, no es parte de la ficción. Swift Runner, que quiere decir corredor rápido, era miembro de una tribu Cree de los Estados Unidos que fue expulsado por alcohólico y busca pleitos en el invierno de 1878. El hombre decidió llevarse consigo a toda su familia, que se internó con él en el bosque en busca de una mejor vida. Pasaron varios meses cuando una iglesia de las cercanías vio llegar a Swift Runner solo y completamente desorientado. No respondía con claridad a las preguntas que se le hacían, pero cuando lo hizo afirmó que su familia había muerto y él era el único sobreviviente. Después de que le insistieran sobre lo que había sucedido, relató que el invierno había sido más duro de lo que esperaba y no había podido encontrar comida. Todos sus seres queridos habían perecido por el hambre y él, único superviviente, había conseguido escapar del bosque apenas. Los sacerdotes sabían que la familia del Cree se encontraba a menos de 40 kilómetros de una compañía llamada Hudson Bay, que daba públicamente comida a los necesitados en invierno, algo que era vox populi y Swift Runner también sabía. 2 días de caminata habrían sido suficientes para conseguir comida y llevársela de vuelta a su familia, y Swift Runner no habría tenido problemas porque era un conocido zapador y trampero de la región. Ante la sospecha, llamaron a la policía. Los agentes le ordenaron guiarlos hacia el campamento. Tras intentar llevarlos por diferentes caminos erróneos y alejarlos de su campamento, el hombre por fin, y no tuvo más remedio, llegó al campamento y reveló un espectáculo macabro. Solo una de las víctimas había muerto de muerte natural, uno de sus hijos. Las otras 8 personas parecían haber sido asesinadas y sus huesos se encontraban repartidos por la cabaña, rotos en la mitad y completamente huecos. La explicación era clara: alguien los había quebrado para succionar el interior. Swift Runner los había matado a todos y consumido, a su mujer, a su suegra, a sus hijos, a todos. Fue prontamente acusado por la justicia y condenado a muerte. Cabe aclarar que los jueces no entendieron la concepción que tenían los propios Cree del Wendigo. O sea,
Por eso directamente no le dieron bola cuando el tipo dijo lo que viene ahora, ¿no? Pero antes de morir defendió sus acciones afirmando que no había sido él, sino el Wendigo, quien lo había poseído y había asesinado a su familia. Evidentemente, esto no fue aceptado por las autoridades como una explicación justificable y Swiss Runner murió en la horca en diciembre de 1879. En Cree, Wendigo significa literalmente espíritu que devora al hombre. Es una antigua leyenda, una de las más temidas en América del Norte y tiene una versión en casi todas las tribus conocidas. Esencialmente habla de un demonio inmortal que ronda los bosques norteamericanos y busca las almas de quienes pasan hambre. Cuando alguien hambriento comienza a desesperar, cuenta la leyenda, abre las puertas de su alma para que el Wendigo pueda poseerlo y apropiarse así de un nuevo canal con el que podrá saciar su eterna hambre de carne humana. O sea, algo que tiene el Wendigo es que nunca para de tener hambre. Al ser poseído el hombre cambiará de aspecto adoptando aquel del Wendigo. Primero los ojos comienzan a tomar un tono más pálido, terminando por volverse completamente blancos. Más adelante la persona duplica su tamaño y sus uñas son reemplazadas por garras. Por último, su tono de piel se vuelve más y más blanco, rivalizando con la nieve que cubre las campiñas en invierno. Pero además de la apariencia de un monstruo, el Wendigo gana la práctica invulnerabilidad. Cuchillos y balas no le hacen daño alguno y la única manera de lidiar con él es quemando su gruesa piel que lo protege de cualquier tipo de ataque. Para salvarse lo más eficaz es quedarse quieto, pues dependen del movimiento de su víctima para poder hallarla. No sabemos si Swiss Runner fue realmente poseído o si solo sucumbió a una locura que por tiempo se activaba en su ser, pero su cuello de monstruo no pudo resistirse a la horca. Fin de la historia. O sea, la horca ni murió. El tema de Wendigo también es una concepción de los pueblos originarios, donde se justifica el canibalismo cuando pasaban periodos de hambruna, donde la caza era, como justamente pasa en el Wendigo de Blackwood, ¿no? La caza era muy escasa y la supervivencia de las tribus a veces dependía del propio canibalismo. Entonces, era psicológicamente razonable echarle la culpa a una entidad sobrenatural de la aberración del canibalismo que el ser humano practica para sobrevivir o no, o por vicio. En el tema de los Andes, por ejemplo, de los héroes, de los payasos, que cayeron, millonarios que cayeron en el avión en los Andes de Uruguay, ellos practicaron el canibalismo para sobrevivir cuando cuando la salvación estaba a pocos kilómetros. O sea, pero pasa que eran gente rica que esperaba que esperaba que María le trajera el tecito con las galletas y como no llegó, se comieron entre ellos. En este caso, bueno, se comieron los cadáveres supuestamente de sus compañeros, de sus familiares que iban con ellos, de los pilotos, etcétera, etcétera. Y ahí no había ningún Wendigo, o sea, que yo sepa en los Andes no hay Wendigo. Pero bueno, la especie humana es eso, y por ejemplo, en Nueva Guinea creo que es el Kuru, es una enfermedad que mata a los que cometen canibalismo. Porque hay canibalismo, o sea, todavía existe un canibalismo ritual que está condenado, pero algunas tribus medio aisladas lo practican. Y el Kuru, que es una enfermedad de priones que destruye el cerebro, y la famosa enfermedad de la vaca loca, que es similar, ¿no? Es el castigo de la naturaleza contra el canibalismo de la propia especie. Bueno, después la noticia espeluznante para dormir, para no parar en un monte con un tipo que se llama Swiss Runner. Vamos a películas, no las mejores ni nada, o sea, es que hay montones de películas que dicen Wendigo al pasar, y eso no lo podemos tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta algunas, de las cuales me voy a explayar más en las que recuerdo más. Algunas las vi hace muchos años en VHS incluso, y algunas no las he podido llegar a ver, pero las conozco por tráiler, comentarios, etcétera, y las voy a incluir también. Por ejemplo, Trust Me, de 2020, dirigida por Nathan Ruger, con guión de Leslie O'Neill. O sea, acá en este caso hablo de los guionistas, pero voy a no profundizar mucho en eso porque el video se va a ir al carajo.
Es una película de terror popular sobre una mujer que sigue a su novio al bosque en busca de una sorpresa romántica solo para encontrar algo mucho más siniestro, inspirado por miles de relatos de testigos que documentan el fenómeno en curso de cierta especie de criatura que cambia de forma en los bosques de América del Norte. ¿Qué será esa criatura? Bueno, vamos a ver. El Inhumano. Esta es más específica. 2021. Director Jason Brennan. Matthew es un neurocirujano brillante cuya vida perfecta se está desmoronando. O sea, no es tan perfecta. El divorcio inminente, la pérdida del trabajo, el abuso de sustancias. No dicen qué sustancia. Puede ser el abuso de caramelos de chocolate. Y la crisis de la mediana edad son factores que pueden hacer que se descarrile. Si va en un tren, si va caminando no se va a descarrilar porque no va en una vía. Hay veces que uno se vuelve literal con las metáforas y la caga. La repentina muerte de su padre lo obliga a regresar a su hogar en territorio Anishinaabe, un lugar que ha tratado de evitar desde su juventud porque no había internet y había muy pocas mujeres. Sin embargo, Matthew acepta ir a depositar las cenizas de su padre en el corazón de su territorio ancestral y desea encontrarse a sí mismo al mismo tiempo. 2 por 1. La escapada de la ciudad lo convierte en presa de una criatura malvada conocida como el Wendigo, como era obvio, ¿no? Si no, esto sería los monstruos pochos. La peregrinación de Matthew se convierte rápidamente en una pesadilla inimaginable que lo cambiará para siempre. Nos guste o no, nuestros vicios siempre nos alcanzan eventualmente, y si hablaba de que el tipo consumía sustancias, se ve que el Wendigo le entra a vender crocodilo o cristales. O porro, porque el Wendigo capaz que planta porro, como es medio natural. Blackwood, 2022. Esta la tengo para verla y todavía no. O sea, no he tenido tiempo de verla. Lo que pasa es que me vi como 5 películas de Wendigo en estos días. Algunas la deseché porque no eran de Wendigo. Una la agregué explicando que no es de Wendigo. Cuando la agregan en lista de Wendigo, los yankees, ¿no? Pero después se la menciono. Esta es Blackwood de 2022. Esto es un western, o sea, de Chris Canfield. Dawn Howie, una mujer nativa americana, evade a la célebre pandilla holandesa Wilder escapando al inexplorado bosque negro. Una vez dentro, descubren rápidamente que deben ayudarse mutuamente porque, sin saberlo, han despertado una antigua criatura voraz conocida como el Wendigo. O sea, esto me hace acordar al guión de Depredador Nuevo, que está con pueblos originarios, que a muchos le pareció una mugre. A mí me gustó. Es más, yo la podría incluir acá. No lo hice porque no daba, pero lo podría incluir como una película sobre Wendigo, porque un depredador con la característica de cazador en los bosques y todo lo demás en un territorio de los pueblos originarios puede crear el mito de Wendigo. ¿Por qué no? Es bastante coherente. Escalofrío, Wendigo, 2001. O sea, esta película la vi en DVD hace muchos años. Es de Larry Fessenden, que es un tipo que ha hecho muchas películas así, este tipo de horror, media baratas pero prolijas, muy prolijas, ¿no? George y su familia van a pasar el fin de semana al norte de Nueva York, pero sus vacaciones se convierten en una pesadilla cuando George accidentalmente golpea a un ciervo con su auto y conoce a un hostil cazador que sale del bosque para matar al animal herido. O sea, en esta película está el tema del Wendigo, está bueno porque hay unos muñequitos que están... Es bastante... Está divertidísima. Pero aparte hay un cazador psicópata que los está acechando constantemente, entonces uno no sabe si realmente Wendigo existe o es este tipo que está loco que los empieza a psicopatear a todos. O sea, el último invierno de 2006, un equipo de ambientalistas que protestan por la construcción de un oleoducto en el Ártico comienzan a alucinar y van muriendo uno por uno. El entorno desolado solo empeora las cosas para los personajes. Hacia el final los Wendigos aparecen como espíritus de la naturaleza, dejando mucho espacio para la interpretación. Esencialmente la película es una historia de humanos cambiando el flujo de la naturaleza. Entonces, en este sentido, los Wendigos pueden ser los guardianes de la naturaleza, como dijo el director Larry Fessenden en una entrevista con Roger Ebert. Cuando el mundo se desequilibra como lo ha hecho, hay mucho que pagar. El Wendigo es una forma de discutir eso, se manifiesta de diferentes maneras. O sea, Frostbiter, la ira del Wendigo. Esta película es una película hecha con 6 pesos, pero el Wendigo es uno de los más originales que hay. Bueno, al leérselo ahora, al leer mis anotaciones, van a ver, ¿no?
Una comedia de terror de la década del 90. Frostbiter comienza con dos amigos que se embarcan en un viaje de caza. Mientras rompen un círculo sagrado en el proceso, o sea, la cagada clásica, ¿no? Son perseguidos por un Wendigo en un alboroto asesino. Los divertidos efectos de los años 90 podrían no hacer que la película sea lo suficientemente aterradora para el público moderno, pero lo que destaca es el diseño de personaje del propio Wendigo. En lugar de un humanoide erguido, este Wendigo en particular parece como una especie de centauro esquelético, que después vamos a ver una película al final que no es del Wendigo, pero para mí es uno de los mejores Wendigo que hay, no siendo el Wendigo, ¿no? La parte inferior del torso del venado proporcionaba una mejor velocidad y agilidad. En cuanto a las otras características clásicas, como los cuernos que sobresalen hacia el exterior y los ojos nocturnos, también se conservan. Cementerio de Animales de 2019, no la versión original, la primera versión, que no, prácticamente no recuerdo que se mencionara el Wendigo. Quizás yo la vi en VHS también hace 1.000.000 de años, pero en esta versión se menciona. Justamente en el libro se menciona. En la época de Stephen King todavía se podía leer, a pesar que es un asesino serial de niños y mascotas en todos sus libros, ¿no? Y en todas sus películas. Y en este caso, a mí me pareció, cuando vi Cementerio de Animales, la original, cuando el camión mata al niñito, me pareció muy mal gusto la escena, me pareció una mierda. Y ahí Stephen King me entró a caer ya para el culo. Y después, bueno, también en It mata niños a patadas, a Georgie que le arrancan el brazo. O sea, parece como tiene una obsesión el tipo con matar pibes. No parece que fuera padre de niños. Digo, bueno, ahora son todos unos viejos los hijos. Pero no sé. Yo reconozco que escribí un relato donde asesinan niños y el Wendigo tiene que ver, que se llama El Rumor, y que lo van a ver pronto, quizás para la venta. Pero yo no hago eso todo el tiempo, o sea, se dio por una serie de eventos que sucedieron en mi país y un día me cayeron como las fichas, no justificando a los criminales de este país, a los violadores y asesinos de niños que hay en partes remotas de la República de mi país, pero sí como una forma de experimentar a nivel de ficción, a nivel de horror, con esas situaciones. Entonces digo, quizás Stephen King en esta época experimentara con eso, pero después se le fue un poco la mano, ¿no? Pero bueno, es el estilo de él y a mí no me gusta. Volviendo a Cementerio de Animales o Cementerio de Mascotas, presenta un cementerio místico que es capaz de traer de vuelta a los muertos. Sin embargo, este suelo despierta fuerzas oscuras como el Wendigo, que sí, en el libro está mencionado y en esta versión está mencionado. El Wendigo en Pet Sematary es fiel a la descripción de la novela y es descrito como un demonio primitivo que maldijo el cementerio de Mimak. Aunque el Wendigo no aparece mucho, los personajes lo investigan y descubren su apariencia física aterradora. Un gordo boludo de lentes, de culo botella, cara de nabo, con crocs y... ese es Stephen King, perdón. El Wendigo es un bichón con cuerpo humano y de cabeza de ciervo. Fiel a la descripción de Stephen King en el libro, ahí están los cuernos y colmillos habituales junto a un gusano blanco bajo la lengua. Como Wendigos pueden convertirse a los humanos en caníbales. Incluso esta versión puede reanimar los cuerpos enterrados en criaturas caníbales. Voraz, esta es una gran película, es una muy buena película de 1999. Ravenous se llama, se la recomiendo. El Wendigo nunca aparece directamente en Ravenous, pero su presencia escalofriante es lo que forma el kit de la narrativa. Apareciendo en pinturas e historias locales, la película incorpora las leyendas del Wendigo en el contexto de la guerra México-estadounidense de la década de 1840. Un coronel rebelde se inspira en los mitos y comienza a consumir la carne de sus enemigos con la esperanza de volverse más fuerte. El tono oscuramente cómico de la película, porque tiene un tonito ahí medio como de ironía, medio subyacente, o sea, yo la tengo que volver a ver, la vi ahora, o sea, yo la debo haber visto 5 o 6 veces, pero la última vez ya hace unos años. Pero bueno, el tono, ya les decía, oscuro y medio con un tono de ironía, siempre muestra la posible existencia del Wendigo. Ya sea que la criatura exista o no, el coronel está convencido de su presencia y eso lo lleva por el camino de algunas acciones inquietantemente violentas. Es esta locura la que se suma a algunos sustos genuinos, o sea,
El tema es que si existe o no existe el Wendigo, este coronel, que es un psicópata y un caníbal, lo utiliza para sus ordalías antropófagas. Bueno, The Retreat 2020, director Bruce Wemple. Mientras un grupo de campistas se aventura en un bosque para un viaje de mochileros de invierno, en The Retreat uno de ellos se pierde en el desierto solo para encontrarse con un temido Wendigo. La trama puede hacer uso de algunos tropos clásicos de películas de terror, pero es la representación del Wendigo la que es ligeramente diferente. En lugar de la colosal figura con cuernos, el Wendigo en este caso es más ágil y se parece a un orco. Con ojos brillantes y piel blanca pálida, la criatura también se parece a otras bestias de películas de terror, como los Crawler, que habitan en cuevas de Descent, o los orcos de los Anillos de Poder, que eran blancos y estaban luchando por sus derechos para tener una tierra, para poder construir su vivienda y tener bebecitos. El Wendigo antropófago en The Retreat arremete sobre sus víctimas de una manera más rápida y flexible. Dark Was the Night. Ambientada en un pequeño pueblo, Dark Was the Night, esta película está muy buena, pero el final se derrumba. Pero tiene unos grandes climas, vale la pena, principalmente por los climas. O sea, ambientada en un pequeño pueblo, Dark Was the Night presenta un Wendigo que se alimenta del ganado al principio y eventualmente de los humanos, en un bosque recientemente diezmado. O sea, lo que está mostrando arranca con unas máquinas que están cortando árboles y destruyendo bosques antiguos, naturales, y de repente empiezan a aparecer muertos, primero vacas, después los tipos que manejan las máquinas, y después se van acercando esas cosas, esas entidades al pueblo, ¿no? En lugar de mencionar explícitamente el nombre de la criatura, se la trata como una figura siniestra a lo largo de la película. Con suficiente horror atmosférico, la narración documenta los intentos de un sheriff local por encontrar a la bestia. Esta tiene que ser una de las películas de Wendigo más aterradoras por muchas razones. En primer lugar, la criatura en sí es más voluminosa que otras representaciones de Wendigo. Los Wendigos son como reptiles humanoides y atacan en grupos. Y si todo esto no fuera suficiente, hay saltos de miedo como el Wendigo que se lanza a la cámara. Incluso cuando el sheriff cree que ha matado a un Wendigo, aparecen varios otros en grupos masivos. Lo que me gustó más de la película, ¿saben lo que fue? Cuando encuentra unas huellas en la nieve, recorriendo todo el pueblo en línea recta, y me hizo recordar uno de los casos de Charles Ford en el libro de los Condenados. O sea, es igual. Yo creo que esa escena fue sacada de la narración que hay justamente del diablo de, no me acuerdo cuánto, del libro de los Condenados. La verdad que está muy buena. Bueno, ahora venimos un poco más acá. O sea, ya habíamos visto películas de 2022 y eso, pero venimos a una del 2021 con más presupuesto, que es Antlers, del 2021 de Scott Cooper. O sea, esta se la adjudican a Guillermo del Toro, pero Guillermo del Toro lo único que hizo, estaba metido en la producción y no cortó ni pinchó, no hizo nada acá. Acá en esta película que trabajan Kerry Russell, la famosa Felicity. ¿Se acuerdan de Felicity? Era odiosa la serie. La mina era, yo que sé, agradable, pero la serie era un bodrio. Era tipo en la época de la Beverly Hills y toda esa mugre. Y Jess Plemons, o sea, hay varios actores, pero también trabaja Jess Plemons, que es un actor que reconocido, trabajó en El Camino, en Breaking Bad, o sea, El Camino, la de Breaking Bad, la película, en Breaking Bad, en The Mirror, en Battleship, y en un montón de cosas más. Es un tipo que está bastante en el tema del género. Incluso creo que trabajó en una película de mierda de Disney con La Roca, que el tipo de La Roca andaba en un barquito por el Amazonas o algo así, tipo el Tesoro del Amazonas, una cosa así. Pero bueno, que era el malo, Jess Plemons. Pero también trabaja el clásico e incombustible Graham Greene, que siempre hace papeles de miembro del pueblo originario, porque en definitiva es un miembro del pueblo originario, es el tipo, es un indígena y hace indígena. Como uno de los productores figura Guillermo del Toro, con lo que le decía, pero le dan demasiado cuero en esta película, porque realmente el tipo no creo que haya cortado ni pinchado, ya le digo, estuvo ahí metido, pero la película la dirigió otro, y el tipo de historia no tiene que ver con Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es más tipo grandilocuente y esta película es más climática, o sea, es más pausada y toca temas que Guillermo del Toro no toca, porque para mí es un tipo muy superficial. Bueno,
En Sioux Falls, un pequeño pueblo de Oregon, una profesora, Kerry Russell, y su hermano, Jim Plemons, ella y la localidad se empiezan a interesar por un alumno distante y misterioso. A medida que se van conociendo, descubren que él está dentro de un clima familiar bastante peculiar. O sea, ¿de qué se trata la película? Es un alumno en la escuela que hace unos dibujos bastante inquietantes y que su familia, su hermano y su padre, no aparecen y supuestamente él los tiene, es un pibe. ¿Vieron esas películas cuando hay un niño abusado? O esos casos que hay un niño abusado y tiene una conducta errática. Bueno, este es el caso. Pero lo que sucede aquí es que este niño tiene un padre y un hermano que están poseídos por el Wendigo. Ya el padre está prácticamente, es un Wendigo. Y los tiene encerrados él y les lleva animales para que coman y eso. Y bueno, después se involucra a la directora, se la lastra el padre. Y ahí se empieza a complicar todo, porque el Wendigo, al morder, es como una especie de zombie, o sea, al morderlos a sus víctimas y se escapan, después se terminan transformando en un Wendigo. O sea, está muy buena, es una muy buena película, es muy entretenida y está bien actuada, tiene muy buenos climas y obviamente toca el tema del Wendigo directamente. Después vamos a una, que es una película con 3 pesos, pero que la pilotearon con una gracia de la puta madre, que es Don't Say His Name, o sea, no digas su nombre. Es más, nunca dicen el nombre de Wendigo, pero lo van a entender, ¿no? Martel y el co-guionista Gerald Wasler ofrecen un thriller muy bien construido que presenta un elenco fuerte, asesinatos retorcidos y una amenaza paranormal mortal. O sea, lo único malo que tiene esta película es la representación del Wendigo, nada más. Pero no es una representación del Wendigo, sino es el Wendigo utilizando un cuerpo de una víctima, de una indígena, de una miembro del pueblo originario, asesinada por un blanco. Entonces es como una venganza de la madre de esa víctima, utilizando los conocimientos ancestrales e invocando un Wendigo. Es el Wendigo porque justamente el Wendigo, una de las cosas que se mencionan en todas las historias sobre Wendigo es que no pronuncie su nombre en voz alta. Wendigo, 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 Wendigo. ¿Entienden? Entonces digo, en este caso pasa eso, y es más, no lo mencionan. Siempre le dicen el nombre de la asesina, que no es una persona viva, ¿no? Stacy de Cera, o sea que es un personaje, es una chica dura cuyo personaje se podría utilizar en una franquicia de terror. O sea, está muy bien. Es como una miembro del pueblo originario que es una rastreadora y trabaja para la policía, es como una especie de guardabosques anticazadores que tiene un fusil, creo que tiene un Mauser, no me acuerdo, que justamente estuvo en la guerra de Afganistán y volvió, viene con estrés postraumático y tiene o sea, no está muy bien resuelto la parte de cuando ella tiene esos estados de ansiedad o esos ataques de pánico, porque lo resuelven con gritos, ruido de disparo, quizás con unas imágenes lo hubieran resuelto mejor, pero o con unas escenas donde ella participara de algún tipo de operativo, ¿no? Y muriera, no, pero no tenían plata, creo, o sea, no tenían un mango. Aparte es una película donde la mitad de los actores son miembros, o 3/4 de los actores son miembros del pueblo originario, lo cual está muy bien. O sea, vamos a hacer una película sobre un Wendigo con integrantes del pueblo originario, no vamos a agarrar gente y la pintamos de marrón. O sea, no vamos a poner a Owen Wilson pintado de marrón. Digo, vamos a hacer las cosas bien. Aparte, a mí, yo le soy sincero, a mí me atraen mucho la gente del pueblo originario. Todas sus costumbres me atraen, me resultan geniales. Me encantan y la gente que es racista con ellos me parece imbécil. O sea, ellos tienen una cultura muy compleja, con muchos misterios, con muchos mitos. El tema del mito de los gigantes, de los gigantes en los túmulos,
de la parte de los payasos cachina, o sea, es increíble la riqueza de los pueblos originarios que los hicieron mierda, los mono británico invasores colonos, ¿no? Pero bueno, y así es Estados Unidos, una basura de gente estúpida que se encarga de seguir destruyendo. Ahora se apoderaron de ahí, mataron todos los indios, dejaron grupos que los tienen marginados en algunos territorios, a los cuales se le quedan con todos los territorios, y ahora siguen bombardeando, invadiendo y tratando de extenderse y conquistar a todos los demás. Espero que no le den las pilas y espero que los pare cierta gente que ya los tiene en la mira hace tiempo. Bueno, Martel aborda temas sobre estrés postraumático, apropiación cultural, ambientalismo, colonialismo y la tensión entre ciencia y espiritualidad. O sea, está todo muy superficial, pero está todo tratado. El guión hace un trabajo sólido al vincular el ambientalismo y la colonización en su misterio central. Sin embargo, algunos de los otros problemas que plantea se presentan como una palabrería. O sea, una de las cosas que pasa a veces es que hablan mucho y pasan pocas cosas. Y ya les digo, o sea, el Wendigo en este caso, la madre de la víctima, cuando empieza la película, una activista de pueblo originario que está en contra de una compañía que quiere hacer una mina en esa zona y destruir bosques y las tierras naturales de esta gente, la atropella a un tipo en una camioneta y la hace mierda. Y bueno, y ella, ayudada por una blanca que se autopercibe pueblo originario, típico, les trae el corazón a su hija, la muerta, y ese corazón ella lo usa para vengarse de todos los que apoyan esa empresa de la que estaba en contra de su hija. O sea, cualquiera que apoye esa empresa, incluso gente del pueblo originario, y más atacan a uno, esta entidad que utiliza el cuerpo de esta muerta, ataca a un personaje importante que es un jefe, una especie de anciano digo, un tipo cincuentón, pero que es un anciano de la tribu, que está a favor de esta empresa por las oportunidades que le puede generar a la gente del pueblo que no, a veces no tiene laburo. Pero en general está muy prolija, es un thriller sobrenatural que está muy entretenido, está muy bien llevado, tiene buenos diálogos, o sea, ya les digo, en algunas cosas lo toco de forma superficial. Hubiera estado más bueno que hubieran usado el Wendigo no al cuerpo de esta muchacha, que es como un fantasma que ataca y se mueve todo rápido y medio invisible, si no hubieran usado un Wendigo. Yo creo que con el Wendigo le hubiera levantado mucho la película, hubiera sido un éxito, ¿eh? Bueno, una que todavía no pude ver, El Wendigo de 2022 de Jack Robinson. O sea, esta película dice: después de que una estrella en las redes sociales desaparece en los bosques de Carolina del Norte, sus amigos se disponen a descubrir qué le sucedió. Dicen que es una sólida pieza de metraje encontrado, da mucho miedo cuando tiene que darlo, con algunas imágenes realmente escalofriantes, y aunque no se explora mucho el trasfondo del Wendigo, lo que se explica es fiel a la tradición. O sea, esta película a mí me interesa. La verdad que el tema del Wendigo me interesa mucho. Ya les digo, lo utilicé en una de mis últimos relatos, que se llama El Rumor. Y vamos a ver cómo funciona cuando esté publicado. Bueno, una que no es de Wendigo, pero podría serlo si en lugar de Suecia se desarrollara en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Para mí es uno de los mejores Wendigo que hay, que no es un Wendigo. Ahora lo voy a explicar. El Ritual 2017 de David Bruckner. Hasta hace poco estaba en Netflix. Yo les iba a avisar para que la fueran a ver a Netflix, pero por desgracia ya no está. Me fui a fijar. Capaz que está en el Netflix de España. O puede estar en Prime o en otro. O sea, en este momento, miren, en HBO no está, en Prime no está, en Netflix no está y en Paramount no está. En esos son los servicios que yo tengo. En Star Más no lo tengo, así que si está en Star Más, fíjense en Star Más lo que lo tengan, que quizás esté. Pero se los recomiendo, El Ritual de 2017. 5 amigos se encuentran en un pub y discuten los planes para unas vacaciones en grupo. Rose sugiere ir de excursión a Suecia. Ahí está el tema. Si hubiera sido Canadá, esto hubiera sido Wendigo. Y hubiera sido uno de los mejores Wendigo. Pero eso en Suecia es como una especie de Midsommar en cierto aspecto, ¿no? Pero los demás no están de acuerdo. Después Luke y Rob se van a comprar alcohol, pero sin quererlo ingresan a un local que está siendo asaltado. Luke es un garca, se esconde mientras los ladrones le apuntan a Rob pidiéndole el anillo de boda.
Rob le dice, no, el anillo no me la toca, y le pegan un tiro y lo mata. Y mientras Luke sigue escondido, como el garca que es. Bueno, pasan 6 meses y los miembros restantes del grupo deciden hacer el viaje que Rob les propuso, como homenaje a su amigo muerto, que es un senderismo a lo largo del Kungsleden. Tuve como 3 veces para decir puto nombre de Kungsleden de mierda, en el norte de Suecia, como homenaje, porque quería ir a ese lugar de mierda, con esos suecos de mierda, etcétera, mierda. En el viaje, Dom se lesiona la rodilla, boludo, y por lo que hacen lo que nadie haría en el mundo real. ¿Qué hace? En vez de ir por el camino más largo, que es el que tiene el sendero, que está marcado y donde van todos, decide meterse en un bosque sombrío que no conocen. Y lo que pasa es que si no, la película termina enseguida. Bueno, al entrar al bosque, el grupo halla cosas extrañas, como un alce estripado que cuelga de varias ramas y símbolos misteriosos. Yo ahí ya estaba de vuelta al sendero. La concha de tu madre, hermano, te doy la pata, caminá, jodete, quédate ahí, suerte en pila. Bueno, y hay símbolos misteriosos tallados en los árboles, ¿no? Al caer la noche, un chaparrón los obliga a buscar refugio. Llegan a la clásica, o sea, el tema es este: si vos haces senderismo, tenés que preparar un chaparrón, no necesitas tener que buscar un refugio. Y más en Suecia, que hay 400.000 grados bajo cero, o sea, tenés que ir con una campera, prolija, con piloto, tenés que llevar toda la mochila. Digo, voy a hacer senderismo, me llevo una carterita de mano y voy con una tanga y unas calzas. Digo, no, loquito, no seas boludo, llevate cosas, aguantá los chaparrones, no tenés que meterte buscando refugio en un monte raro, en un pueblo de gente que sacrifica a gente todo el tiempo en la película. Bueno, llegan a la clásica cabaña abandonada y, como era lógico, en el interior encuentran collares con símbolos paganos y una estatua hecha con ramita, un torso humano decapitado con astas por mano. Algo así como un Blair Witch, pero con un monstruo ciervo. O sea, yo ya veo eso y sabes lo que es. Ya había, primero yo ya no me habría metido al monte. Digo, no. O capaz que sí, porque yo soy muy loquito y capaz que entro, digo, armado, daré un cuchillo así, mi cuchillo de combate, y me meto para romper las bolas. Puto, vengan todos monstruos, A mí me encanta ser un loco. Cuando estaba en Milico, agarraba la escopeta, decían el Rambo porque yo estaba muy loco. Decían Rambo porque yo me metía en los campos desolados, donde no había una luz, corriendo pichi, porque los pichis salían corriendo por los campos. Y una vez me cagaron cuando recién empecé, lo salí corriendo con la escopeta, la Remington 870, y me enganché el tobillo. Habían atado alambres con palos y ellos saltaban porque se los conocían, y me enganché el tobillo con alambre de púa, me caí y me hice mierda. Suerte que tenía mi cuchillo de combate y pude cortar el alambre, pero me corté toda la pierna, me lastimé todo. Pero al otro día fui y me compré una linterna Maglite, y cada vez que salía la pegaba con cinta aisladora al cañón de la escopeta, pues no nos daban nada, linterna, un solete no daban. Iba con la linterna cuando tenía que entrar al campo a buscar estos pichis. Ellos que hacían, ponían trampas y se escondían cuando tenían que rajar, que andaban robando y eso, y se escondían en el campo, se tiraban boca abajo, y los milicos obviamente con la camioneta iluminaban de lejos, no lo veía y se iban. Pero yo me metía dentro del campo con la escopeta y con la linterna, siempre iba con la linterna y los veía siempre. Le decía, ¿qué te va a hacer? ¿Te va a levantar y te va a entregar o te va a volar la cabecita, puto? Y enseguida se levantaban esposados y para arriba. No se me escapó nunca uno. Se me escapó una vez, que fue cuando me enganché con ese alambre, que fue la primera corrida que hice en un campo. Después jamás. Siempre iba con mi Maglite. Después me la robaron los propios compañeros que tenía, que eran unos culos rotos. Me robaron 2 Maglite. Una Maglite así, que la usaba como cachiporra, porque era toda de acero y tenía creo que 6 u 8 pilas, o sea, pesaba un montón. Y la Maglite, que era un tubo que tenía como una especie de lámpara LED. O sea, en esa época no me acuerdo si había LED, pero era una lámpara muy potente que llevaba creo que 8 pilas, o 6, no, 8 pilas, a ver, 6 pilas alcalinas AA. Llevaba, era una linterna que era un disparate, la ataba abajo del caño de la calibre de la Remington 870 calibre 12. Bueno, en este monte yo habría estado, no podía, digo, sé que llegás ahí y te sacan las armas, no podés entrar con armas, te meten en cana si estás con armas Suecia, pero yo si voy a un lugar así, voy con plata, o no voy al mercado negro y voy y me compro armas. Eso sería, no me voy a meter nunca a un monte sin un arma a fuego, sin un cuchillo de combate, sin 2 o 3 puñales y sin alguna cosita más. Bueno,
Cuando los personajes de esto hablan entre ellos, descubren que todos tuvieron pesadillas extrañas. Y Luke ve una figura grande entre los árboles, pero Dom piensa que está orate. Después, durante la noche, Luke tiene una pesadilla sobre el robo, o sea, soy un cagón. Y a la mañana siguiente encuentran a Luke sangrando por el pecho debido a extrañas heridas punzantes. Y Phil está desnudo rezando a la estatua. Pero se volvió a la estatua, pelotudo. Digo, yo, Phil, loco, chao, suerte en pila. Yo no voy a andar con tipo desnudo que le rezan a estatua pagana. Andate a la concha de tu madre. Dom le dice a Luke que es un cobarde por dejar que Rob muriera para salvarse a sí mismo. Más tarde esa noche, Luke está teniendo otra pesadilla sobre el robo, pero los gritos de Phil lo despiertan. Sale de su tienda y encuentran la tienda de Hutch vacía y destrozada. Los miembros restantes del grupo ya no sé ni quiénes son, pero no importa. Yo esto lo fui escribiendo, sacando de apuntes y acordándome más o menos, y algún apunte de otro lado para acordarme los nombres, porque la verdad que no me acuerdo. Iba a las listas de IMDb, porque aparte miro los nombres, la cierro y digo, me olvidé, y tengo de vuelta, la cierro, me olvidé de vuelta. O sea, es mi vida, eso es mi vida. Los miembros restantes del grupo se adentran más en el bosque para buscarlo, o sea, peor todavía, más para adentro. Pero al amanecer se dan cuenta que están perdidos, ya hace rato que están perdidos, o sea, y no pueden localizar su campamento. Mientras continúan su búsqueda sin suministro, se encuentran a Hutch destripado y empalado en las ramas de los árboles. Chao, digo, lo lamento. Vamos a enterrarlo a Hutch, le ponemos una cruz si era cristiano, si no le ponemos una olla y un martillo, y vámonos a la concha de la madre de este puto bosque sueco y la puta madre que lo parió, sueco de mierda. Y arranqué derecho por donde vine. O sea, primero que hubiera hecho marca en los árboles, eso de cajón. Yo me he metido a hacer, yo hice, les confieso, entre los 21, 22 y los 24 salíamos con 3 más a hacer supervivencia armados con armas militares, porque uno de nosotros, el padre, era capitán de navío de la armada, no importa, ni me acuerdo el nombre ya, y conseguía armas armas que por ejemplo estaban rotas, el padre era coleccionista y las sacaba en comisión, o las pedía o se las daba porque era un capitán en la armada, y las reparaba. Y este guacho hijo de puta se las afanaba y las sacaban por una semana que nos íbamos de coso y después las volvía a meter. Eran armas de guerra que estaban arregladas, o sea, reparadas por su padre. E incluso a algunas que le faltaban partes, el padre creaba las piezas, era tipo tornero. O sea, era un milico que le gustaba ese tipo de cosas. Y nosotros éramos unos tanques de guerra con pata. El tema fue que cuando entrábamos, me acuerdo que fuimos a la quebrada de los Cuervos, nosotros hacíamos marca en los árboles. Nunca nos perdimos, siempre hicimos marca en los árboles. Entonces cuando teníamos que volver, seguíamos las marcas y salíamos. No el pancito de pulgarcito para que se lo coman los pájaros, no, marcas en los árboles, tampoco una pintura, marcas. O sea, agarramos el cuchillo y hacíamos marcas. Hacíamos símbolos y con eso nos íbamos dando cuenta cuánto estábamos. Incluso marcábamos la distancia. Por ejemplo, si teníamos el campamento en este punto, a 50 metros marcábamos 50, porque quiere decir que estábamos a 50 metros del campamento. Más a los 50 metros más marcábamos 100 y así sucesivamente. Íbamos marcando números con la punta de los cuchillos. Bueno, estos tipos, si eran senderistas, tenían que haberlo hecho, pero no lo hicieron. Así que después de darle la sepultura improvisada, continúa. Más tarde Phil es arrastrado repentinamente por una criatura invisible. A pesar de darse cuenta de que la criatura los ha estado acechando todo el tiempo, Luke y Dom no tienen más remedio que huir. Mientras la criatura lo persigue, encuentran un camino bordeado de antorchas que conduce a un pequeño asentamiento y se apresuran a una cabaña para esconderse. O sea, peor, te sigue un monstruo y te metes un coso con antorcha. Obviamente la gente que está ahí está en connivencia con el puto monstruo, pero eso de cajón. Siempre los personajes de estas cosas son medio subnormales, pero bueno, no importa. Cuando despiertan, se encuentran prisioneros en un sótano. Una vieja loca sueca entra e inspecciona la herida del pecho de Luke, revelando que tiene una marca similar en su pecho. Al salir, ordena a los hombres que lleven a Dom arriba. Una mujer más joven entra y explica que se están haciendo los preparativos para un sacrificio porque son gente muy civilizada, obviamente. No, estamos bien, somos muy hippies, nos gusta la paz y todo, pero te vamos a sacrificar a un puto dios. Bueno, Dom regresa al sótano golpeado. Él le dice a Luke que debe ser sacrificado a la criatura, instándolo a escapar y destruir la aldea antes de que él también sea sacrificado.
Desesperado por escapar, Luke se rompe el pulgar y se libera parcialmente de sus ataduras mientras, cagón, se rompe la mano para rajar del hogar, que era. Dom es atado afuera por la gente del pueblo. En medio del ritual, Dom tiene una visión de su esposa emergiendo del bosque sin darse cuenta de que es la criatura, está justo antes de que lo levante y lo empale en un árbol cercano, lo cual hacía su esposa normalmente con una cinturonga. Y bueno, ya le digo, Dom le gustaban esas cosas. Hay mucha gente que le gustan esas cosas. Algún tiempo después, la joven regresa. Cuando Luke pregunta por la criatura, ella le explica no que es un Wendigo, que es un Jotun, una antigua entidad nórdica descendiente del dios Loki, a la que el culto ofrece sacrificios a cambio de la inmortalidad. Ahora después le voy a explicar lo que es un Jotun. Lucas ha sido elegido y debe adorarlo o ser sacrificado. Yo como lo adoro y después me voy, pero primero lo adoro para que no me sacrifique. No, sí, Jotun, son un genio, ídolo Jotun. Vamos a tomar una cerveza, Jotun. Después de que ella se va, Luke se libera por completo y se aventura arriba. Armado con una antorcha, encuentra una retorcida congregación de adoradores momificados que comienzan a moverse, por lo que él les prende fuego, por la duda, quemando la cabaña y atrayendo a los Jotun. Recoge a la joven, Luke encuentra un rifle de caza y baja la escalera, corriendo y matando a un seguidor antes de tomar el hacha de otro hombre. Ahí se volvió, del cagazo, Luke se volvió guapo. El enfurecido Jotun mata a la joven, la cual deja tirado, como al amigo, ¿no? Luke le dispara y escapa. Lo persigue, paralizando su mente con alucinaciones de la muerte de Rob. Dice, cagón, le dice el monstruo. Dice, cagón, sos un cagón, Luke. No sos Luke Skywalker, sos Luke es el cagón. Después lo paraliza y antes de atraparlo y obligarlo a revisarle, le ofrece la oportunidad de someterse de vuelta. Tipo que estaba muy necesitado de seguidores. Luke se niega antes de golpearlo con el hacha, incapacitándolo brevemente. Siguiendo letreros alucinatorios y rayos de sol, emerge en un campo abierto, incapaz de salir del bosque. El Jotun ruge de rabia, ¡en la concha de tu madre! Mientras Luke grita triunfante antes de dirigirse hacia una carretera pavimentada que muestra un automóvil que se acerca. Y ahora vamos a la etimología del monstruo. En la mitología nórdica, los Jotun eran una raza de gigantes con fuerza sobrehumana, opositores a sus primos los dioses, a pesar de que frecuentemente se mezclaban o incluso se casaban con ellos. O sea, eran como una familia humana normal. Jotun, del protogermánico etunas, deriva de la raíz etan, comer, y en consecuencia tendría el significado de morfón o come hombres. El astrahombre. Que ojo, no lo confundan con un woke del movimiento de la plañidera que le gusta comer hombre o le gusta comer otras cosas. Bueno, y Tolkien utilizó esta raza de gigantes para crear a los Jotun. O sea, les voy a decir una cosa, cuando se lo ve está muy bien hecho, la verdad que es muy buena hechura de ese bicho del Jotun, es excelente, está bárbaro. Si lo ven se van a acordar de mí, pero hubiera estado genial si hubiera sido un Wendigo. Fuera de todo, esta mitología sueca que inventan está buena. Es la clásica, ¿no? Vamos a Europa y son todos monstruos. Después los yanquis se tiran un pelo, los europeos corren atrás a limpiarle el culo. O sea, pero bueno, es lo que piensan los yanquis. Por ejemplo, siempre se burlan o odian a los franceses y los franceses van atrás. Son los lamebotas de Estados Unidos. Son tipo los títeres de la OTAN, digo, pero bueno, allá ellos, ¿no? Hubiera sido un excelente Wendigo, por eso la incluí aquí. Es el Wendigo de Europa, porque aparte justamente come carne humana, etc. Bueno, esto es otra, ¿no? Yo estaba mirando unas listas sobre películas de Wendigo y había cualquier cosa en la lista. Una lista yankee, ¿no? De un tipo crítico estadounidense que hablaba sobre el film de Wendigo. Y metía cualquiera. Y en una de las cosas que metió, este título es El garrón que me comí porque un idiota de un medio importante yankee la incluyó en film del Wendigo. Importantes, ¿no? Porque ponía un montón que eran películas de 20 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Y esta la ponía como muy importante. Suerte que no le di bola a su extensa lista porque ya tenía la mía, pero esta película era fácil de conseguir. O sea, de toda esa lista que él tenía, yo ya tenía mi lista. Y ninguna de las que él aportaba me sirvió. Solo esta, que no estaba en mi lista. ¿Y por qué no estaba en mi lista? Porque no tenía nada que ver con el puto Wendigo. Por ejemplo, y tiene un nombre como Skinwalker.
que no tiene nada que ver tampoco, porque es una película belga, vamos a empezar por ahí, ¿no? De 2019. O sea, es una película belga que se desarrolla en Bélgica y se llama Skinwalker. Entonces uno asocia con los Skinwalker de los navajos, y el Skinwalker también es asociable al Wendigo. Entonces, digo, caí, así, todos caímos en la trampa de este sorete de Christian Newman, que toda la película está prolija. Digo, no es una cosa fantástica, pero está prolija. Pero fuera de todo, Christian Newman, que es un tipo que vende ropa, tiene una tienda de ropa media rara, le sirvió para vestir a la protagonista, cambiarla de pilcha y vender ropa media vintage, porque es bastante vintage la pilcha, ¿no? Y bueno, miren, la trama de esto es: cuando su abuela es brutalmente asesinada, Regine, una joven frágil, debe regresar al campo del que ha luchado por escapar para enfrentarse a la culpa familiar que ha tratado de excluir de su vida y conectarse con el hermano que nunca conoció. Y trabaja el incombustible Udo Kier. Bueno, ¿de qué se trata esta película? Es una piba que está arranca en una discoteca tipo esa under tipo europea, y está con un pibe medio pancoide, vive con él. Entonces de repente le golpean la puerta, aparece un barbudo, un tipo más grande que ella, que le dice que, bueno, parece que era el amante de su madre. Su madre estaba casada con el Udo Kier, un jovato, era más jovato que ella. Y parece que la madre de ella tuvo un bebé que nació deforme. Entonces la suegra, o sea, la madre del padre, que era una vieja de mierda, se lo sacó y desapareció el gurío, murió, no sabe. Entonces, o sea, su hermano de esta protagonista supuestamente murió. Pero este tipo, que era el amante de la madre, le dice que era su hijo ese pibe, no del padre de ella, o sea que era un medio hermano de ella, y que está vivo, y mató a la abuela. Porque la vieja murió. Entonces ella tiene que, cuando se entera que la vieja, bueno, primero lo hace echar con el novio al tipo de la calle, al amante de la madre, y incluso le muestra una foto donde ella es chica y está con él y con la madre en un lago. Parece que la madre era re feliz con este tipo. Entonces ella agarra, se va al manicomio donde está la madre y le habla, le dice, tengo un hermano, no sé qué, la madre da. Entonces después se sube un auto y se va para la casa del padre. Cuando llega a la casa del padre, el padre tiene todo medio roñoso, tiene una terrible mansión, todas esas casas enormes de tipo de veranito, ladrillo y todo lo demás. Y bueno, parece que el loco está bastante tranquilo, porque la madre de él, la abuela de esta piba, era una vieja de mierda, tóxica, y le había cagado la vida. Lo había dominado hasta que murió. El tema es cómo murió. Bueno, parece que la mató supuestamente algo en el bosque. Y lo que dan a entender es que la mató el hermano malformado de esta piba, que sobrevivió, que supuestamente había muerto pero no murió. Entonces dieron a entender como que lo habían metido en un asilo y se escapó. Bueno, hay un montón de... La trama se empieza a enredar para acá y para allá. La piba había estado en un manicomio, viene el psiquiatra, que parece que abusaba de ella, que es un veterano con cara de gusano, de pelo rubio lacio, tipo repulsivo, y parece que se la quiere llevar de vuelta porque ella estaba mal y lo necesita a él, y el padre de la piba lo echa. Y bueno, en resumen, parecería que le voy a hacer un spoiler porque no vayan a mirar. Bueno, en resumen, la madre de ella parió un pibe deforme. La vieja, la suegra, se lo saca al pibe y lo esconde, porque era una deshonra. Son esos pueblos chiquitos de gente de mierda, media vieja, que si veían que el pibe era deforme y encima no era hijo del tipo el marido de la loca, o sea que era un bastardo y hijo de otro, de un amante, iba a quedar como el culo. Entonces lo esconden. Pero ¿qué pasa? Supuestamente este Udoquier va a desenterrar, se mete en un aljibe y se entierra el esqueleto del niño. Pero esta piba, que va a hablar con el amante de la madre, después se lo quiere garchar, el amante de la madre dice, no, salí, porque el loco no era tan mal tipo, parece. Entonces ella agarra y se mete en el bosque y se encuentra con un monstruito, con un tipo deforme, con la jeta toda doblada, que supuestamente era el hermano, el medio hermano.
y habla con él y va para acá y para allá y lo lleva hasta la casa. Y entonces el Udo Kieres, el padre de ella, se mete en el pozo y desentierra el esqueleto del niño, de ese niño deforme. Entonces, ¿qué pasa? Si está el esqueleto enterrado ahí, ¿por qué está este tipo en el bosque, que es el hermanastro de ella, que es el deforme? Porque obviamente no es el tipo al deforme lo mató ella, agarró al bebé y lo tiró para abajo porque era una loca psicótica, había estado en un manicomio, y después mata al padre, mata a todo el mundo, y ese monstruo que ella ve, ese hermano monstruoso, es ella, es esquizofrénica. ¿Dónde poronga está el puto Skinwalker o el puto Wendigo? En ningún lado. En ningún lado. Entonces, ¿por qué mierda en varias listas veo Skinwalker como una película del Wendigo? Yo creo que vieron el título del tipo, oh, es un Wendigo. Esto es un Wendigo. O sea, no miran un sorete, ¿entienden? No miran nada. O sea, critican un libro y no lo leen. Critican una película que no miran. Hacen mierda a Tolkien reescribiendo la historia sin leerlo. Esto es lo que está pasando con los yankees. Están haciendo cagadas porque no les dan las bolas para leer un sorete. Siempre fueron iguales. Ellos hacían películas y si se tenían que desarrollar en un país de Sudamérica, te ponían Uruguay y ponían unos cocodrilos saltando y pirañas. O sea, o te ponían Argentina y te ponían tipos vestidos gauchos bailando por las calles. O sea, no tienen la menor idea de nada. Cuando hicieron a este Namor, el tipo el Atlante, o sea, le inventan nombres, no son, incluso Black Adam, en vez de ir a profundizar, decir, bueno, Black Adam estuvo en Monjodar original y después se destruyó, no les da la cabeza, no quieren laburar, no entienden nada, son una raza de ignorantes. Yo me acuerdo que hace poco en Estados Unidos vi una encuesta que hicieron y todos decían, ¿por qué hay que tenerle miedo a Corea del Norte? Y el 80% de los que encuestaron, que lo encuestaban otros yanquis con luz, con la bombita prendida y no sin caramelo en el tarro, como la mayoría de los que entrevistaron. Y la mayoría decían que había que invadir a Corea del Norte porque estaba a pocos kilómetros y tenía misiles nucleares. A pocos kilómetros, ¿sabes dónde ubicaban a Corea del Norte? En Canadá. El 80% de los que entrevistaron de estadounidenses en Nueva York ubicaban a Corea del Norte en Canadá. O sea, geográficamente la ubicaban en Canadá. Por eso había que invadirla. Bueno, un episodio de serie 100% Wendigo. Este episodio, uno solo, hay un montón de series que hablan de Wendigo, pero este es 100%, o sea, se trata de un Wendigo. Chao. Que es Supernatural episodio 2, o sea, la primera temporada, el segundo episodio Supernatural, que por eso me compró la serie y me la vi como 7 temporadas y después decayó cuando empezaron con el apocalipsis, el fin del mundo, los ángeles, que Dios, que esto, que Dios se fue, que los diablos me pudrieron, porque a mí me gustaba cuando mataban monstruos, o sea, tipo como este, ¿no? Sam y Dean se dirigen a Blackwater Ridge y las coordenadas que su padre dejó en su diario. En la estación de Lost Creek Trail, el guardabosque Wilkinson confunde a los hermanos con amigos de Haley Collins, la hermana de un niño, Tommy Collins, que desapareció durante un viaje de campamento. Por una corazonada, Sam y Dean visitan a Haley y ella le muestra el último video que Tommy le envió por celular antes de desaparecer. Sam investiga un poco y descubre que las personas desaparecen en Blackwater a intervalos regulares de 23 años, tipo IT, ¿no? Pero bueno, esto es posterior. Pero bueno, ese tema de desapariciones cada tantos años que Stephen King no se le ocurrieron a él, son cosas que han pasado en la mitología popular de Estados Unidos, el folclore de Estados Unidos, ¿no? También reproduce el último video de Tommy en cámara lenta y él y Dean ven una sombra que se mueve extremadamente rápido en la pared de la tienda. Luego van a visitar a Joe, un sobreviviente de presunto ataque de oso en 1959. El anciano le dice que no fue un oso pardo el que lo atacó a la familia, sino una criatura que fue lo suficientemente inteligente como para abrir la puerta de su cabaña y se movía como un relámpago. Regresan a Blackwater a la mañana siguiente y llegan justo cuando Hailey, Ben y su guía Roy se dirigen al campamento de Tommy. Cuando el grupo llega al campamento encuentran tiendas de campaña rotas y equipos dañados. Entonces, con la ayuda del diario de su padre, Sam y Dean,
se dan cuenta de que se enfrentan a un Wendigo, pero sus armas son inútiles contra el monstruo. O sea, informan al grupo de incrédulos y Dean dibuja símbolos Anasazi para protegerse mientras acampan para pasar la noche. Sam discute con Dean que quiere abandonar esta cacería y buscar a su padre. Siempre Sam se quería rajar. Dean responde que tiene que ayudar a los demás porque es el negocio familiar. O sea, Dean siempre fue el cazador natural. Incluso Sam se une a él porque el demonio le mata a la novia, como le asesinó a su madre, de la misma manera. Entonces, si no, Sam no quería saber nada con esto. Bueno, una vez más se escucharon gritos de ayuda y Roy ignora las advertencias de Dean y corre hacia la oscuridad con su arma. El Wendigo lo atrapa en un árbol y desaparece. Al día siguiente, Sam y Dean explican que Wendigo significa mal que devora. Una vez fueron humanos, pero se convirtieron en otra cosa cuando se vieron obligados a comer carne humana para sobrevivir. Es posible que Tommy aún esté vivo, ya que los Wendigo hibernan y les gusta almacenar comida viva, por lo que siguen el rastro sangriento de los Wendigo, armados con molotovs, ya que la única forma de matar a un Wendigo es con fuego, o más o menos. Matar a uno poseído por el Wendigo. El Wendigo no se puede matar, es un espíritu elemental que está siempre ahí. Posee personas y esas personas se transforman en un Wendigo, pero podés matar a esa extensión del Wendigo, pero no al Wendigo real. La verdad que es un muy buen episodio, se los recomiendo. Ese creo que está en Prime, ¿sí? Y si no está en Prime, está en HBO. Supernatural está prácticamente, creo que está todo en HBO y no sé si está todo en Prime, pero en HBO está todo, porque era de la Warner, obviamente, ¿no? Bueno, Sony, no sé. Y ahora un juego donde el Wendigo es parte de la trama. El juego El Wendigo es un juego de terror de investigación de primera persona ambientado en una mansión de la época victoriana ubicada en el corazón de un bosque. Debes confiar en tu instinto e intuición para sobrevivir a los horrores que se encuentran dentro. Con herramientas para ayudarte, buscarás respuestas, pero sobrevivirás. Eres miembro de un equipo de investigación paranormal recién formado que se propuso desacreditar historias fantasmales y leyendas urbanas. Yo le digo la verdad, si fuera a jugar un juego sobre el Wendigo, preferiría jugar con las armas del Call of Duty, la espada de plata del Witcher, y un M4 y una pistola 280, una P280. Ahí yo con eso me la jugaría con el Wendigo. Aparte, también en el Call of Duty hay unas armas que se llaman aliento de dragón, que tienen cartucho de fuego, tipo fósforo. Así que con eso, veo Wendigo, un tiro de calibre 12 con fósforo y chao Wendigo. Se terminó la extensión poseída, el boludo poseído por el puto Wendigo. Bueno, creo que con esto cumplí con el video que vengo anunciando de Wendigo hace 5.246 años. Y me imagino que, no sé si se habrán entretenido, si habrán llegado al final, pero si llegaron al final, compartan, den me gusta, comenten, para que este trabajo valga la pena. Porque a veces la verdad me digo, me mato 4 horas acá sentado haciendo video, editando, y después me ponen 20 me gusta. Me rompe la bola un poco, ¿no? Más si hay 600 y pico de seguidores en el canal. O sea, para mí los números no me sirven. A mí me sirve el movimiento, me sirve que la gente esté del otro lado, me sirve saber que están del otro lado. Porque la verdad a mí no me gusta trabajar al pedo, no me gusta hablar solo como un loco, ¿entienden? No he hecho vivos hasta ahora porque la verdad no me da la bola. Porque uno tiene que estar ahí, o sea, yo esto lo hago, pongo una pausa, me voy, me tiro un pedo, vuelvo, tomo vino, voy, yo qué sé, me voy a tomar agua, voy a hablar con mi esposa, vengo, el gato me ataca y me arranca un dedo, pero bueno, pasan un montón de cosas y ya les digo, compartan, en serio, compartan esto. Sé que sus amiguitos capaz que le dicen, no, este tipo... Pero me imagino que muchos de ustedes tienen amigos que comparten sus ideas y compartan. Este canal tiene que llegar, tiene que pasar los 1000. Estamos muy quietos, la manada está muy quieta. No salen a cazar ustedes, salgan a cazar para el canal, manada de lobos. Dan su idea.